Claro, claro. Al primo Chema. Y a propósito del primo Chema, un saludo allá para Washington, al dueño del restaurante Los Chorros, a Pedro Lazo, que también le hicieron una canción. Escuchen, oiga. Los alegres Esta es la canchona. campesinos, el jefe de la PBA. Yo tengo un amigo que se llama Tony. Yo tengo un amigo que se llama Tony. Le gusta bailar, le gusta gozar, le gusta bailar, le gusta gozar. Con todas sus amigas él lo bailará. Con todos sus amigos él lo Bueno, bailará. ese es el, así para que ustedes se den cuenta, la dedicación para Tony Villalobos, presidente de Líderes Salvadoreños Unidos, porque se lo merece, merece mucho más de eso, porque lo que da para lo que recibe es poco. Porque en este mundo, Tony, hay que dar, no hay que esperar que le den a uno, hay que dar. Porque mire, usted tiene vida, yo tengo vida, todos tenemos aquí. Hay gente que no puede ni caminar. Y nosotros caminamos, tenemos un trabajo, ayudémosle al que necesita. Y por eso yo pondero y valoro lo que ustedes hacen. Pues claro, mire, exactamente eso estábamos hablando el otro día. Usted sabe que yo soy policía del estado de Nueva Jersey. Sí, yo sé, Tony. Y yo trato con muchos elementos criminales, pero así, de tal persona que tiene un problema está la familia. Sí. Y hay mucha gente que yo trato por medio de mi profesión. Yo le digo, mira muchachos, tú tienes salud, tienes familia. ¿Cuánta gente se está muriendo en los hospitales? ¿Cuánta gente tiene problemas crónicos en su salud? Y ustedes que tienen toda la salud, todo el mundo por delante, aprovechen eso. No se metan en la droga, no sigan la droga, no se metan a cosas que no le van a traer nada de beneficio. Cuando una persona está en la cárcel, solamente la familia llega a verlo. Los que lo involucraron en ese tipo de vida, los que lo pusieron ahí, nunca llegan a visitarlo. Así que desde ahí parte muchas de las cosas que hacemos nosotros para evitar. El polideportivo va a traer un beneficio mayor de distracción, va a traer un beneficio económico al área, va a traer un lugar donde la gente puede ir a relajarse porque contiene áreas de picnic, así que va a ser, ¿verdad?, un lugar muy saludable para toda la región centroamericana. Esto producto de una idea que viene directamente del señor Noel Rubio, que lleva 40 años trabajando para la comunidad, una persona que yo admiro mucho, él fue entrenador mío, y él ha sido una figura de padre mía por toda mi vida, y la verdad que tengo un gran aprecio que él me haya involucrado. A veces me dice, te jodí cipote, me dice, pero Oiga, Tony, aquí hay aquello, la sabiduría del viejo y la energía del joven. No, pues claro, mire. Es que así es. Él, hemos hecho ¿cómo se llama? Un grupo muy bueno. Todos los que estamos envueltos en Líderes Salvadoreños Unidos, como primordial tenemos que somos humanitarios. Nos gusta ayudar al prójimo. A veces nuestras familias no entienden porque saben que eso de su dedicación requiere que uno quede fuera del círculo familiar a veces por los compromisos. A mí me toca doble porque yo, siendo delegado del sindicato de policía del estado de Nueva Jersey, yo tengo que andar por todos los municipios del estado, y a veces, pero ahí mismo andando por todos esos municipios es donde hago un entrelace con la comunidad latina y con los salvadoreños. Por ejemplo, en Atlantic City, que queda 2 horas y media donde estamos acá, hay una gran comunidad de Comutepeque y de esa área. No me diga, en Atlantic City. Pero es un poco chistoso de que ellos piensen que son los únicos salvadoreños en toda el área, como que son una isla. Porque ellos agarran para la ciudad de Filadelfia. Ellos ven a Filadelfia como la ciudad más cercana a ellos. Pero ellos no se dan cuenta de la cantidad de salvadoreños que hay en el norte, ¿verdad?, de Nueva Jersey, en Nueva York. Es más, algunos días ni se daban cuenta que nosotros en Nueva Jersey tenemos nuestro propio consulado, sino que agarraban para otros consulados. Así que nosotros, Líderes Salvadoreños Unidos, hicimos una petición al consulado, que hicieron un consulado móvil allá a Atlantic City. Y en medio del invierno, que este invierno fue muy fuerte, llegaron más de 350 personas a sacar sus documentos ahí. Impresionante, ¿eh? Una fila que se hizo desde las 7 de la mañana, usted en ese frío, y la gente entrando y
Porque el líder, como le decimos, nosotros tenemos nuestros proyectos, pero también nos gusta ayudar a los salvadoreños aquí en el área. Hay muchos problemas de inmigración, hay muchos problemas de abuso. Usted sabe que el hispano es visto a veces bien vulnerable por otras sociedades, y nosotros estamos ahí para ayudarlos. Yo por mis limitaciones a veces, por mi trabajo, no me puedo involucrar mucho, pero sí lo puedo mandar yo, dirigirlo a donde ellos pueden ir. Qué bueno, y lo bueno que tienen relación con el consulado y trabajan unidos, y eso es lo bueno. Vamos a Tony, Steve, Don Noé, vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Quiero de antemano agradecerle a todos los patrocinadores de este programa Fútbol Salvadoreño, a Productos Río Grande, calidad que no se discute, con los mejores productos lácteos en toda el área metropolitana de Washington y también en New York, New Jersey. Río Grande es una compañía grandísima, así como su nombre. Si es migueleño, Aguilucho, rematado, un gran amigo. Bueno, a Morazán Grocery 1 y 2 y Center Market Morazán número 3, que a propósito están organizándose una sociedad de morazánicos, y ojo que yo le estaba hablando a Don Noé de eso. Quiero ver si pueden tener relación ese grupo de allá con ustedes para que colaboren un poco para el polideportivo de nuestro departamento, porque atención, este polideportivo le va a servir a todos los municipios del departamento y más allá, a todo Oriente. No solo va a ser para Morazán, va a ser para todo el país prácticamente. Esto, digo, la gente de Morazán, los empresarios del Salvador allá en Washington, ojo que desde hoy les digo, unámonos para ayudarle a esta gente de acá, porque todos unidos, como dicen, somos más fuertes. Y también quiero agradecerle a los restaurantes La Frontera, patrocinador del segmento con William Velasco de Canal 4, Tradición en Deportes en territorio salvadoreño, que hoy, mi querido Martín, dígame usted si ha hecho algún contacto con William Velasco hasta el Estadio Cuscatlán, deme el comprendido, porque después de la pausa vamos con él directamente hasta el engramillado del Cuscatlán. Lo tenemos en línea. Entonces, dígale a William que después de la pausa publicitaria nos vamos directamente hasta el Monumental Cuscatlán para que hable con la gente, dígale en la gradería, donde esté, y así que la gente se dé cuenta cómo está el ambiente ahí en el Estadio Monumental, el mejor estadio de Centroamérica. ¿Le parece, Martín? Bueno, vamos a la primera pausa publicitaria. Regresamos desde la casa de Don Noé Rubio, vicepresidente de Líderes Salvadoreños Unidos, Don Tony Villalobos, el presidente, Steve Russo, un italiano, alma, vida y corazón salvadoreño, el gran Fernando López, el director de la persona Los Aleres Campesinos, doña Lucinda, su mamá, mi querida esposa, bueno, su esposa también está ahí, y bueno, venga para acá, venga, antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Qué pasó, hombre? El hombre se le estaba quedando. ¿Cómo es el nombre? Don Euclides Portillo, hombre, que me había arrinconado por allá, estaba viendo los recuerdos allá, ¿no? ¿Cómo le va, don Euclides? Un saludito para la gente de Washington. Bueno, muy bien, y un saludo a todos los amigos de Washington, ya que hay muchos de Morazán por ahí, gente que yo conozco de Botera también, que viven en la zona de Washington, y un saludo para todos ellos. Lo mismo a los salvadoreños, A todos en general. a todos en general, y a mi querido país y mi querido departamento, ya que yo tuve la oportunidad de conocer toditito los cantones, todos los municipios, los 26 municipios, por el trabajo que yo he desempeñado, y gracias a ellos yo conozco todo el departamento, y un saludo para todo el departamento, y en especial para mi amigo y hermano Pablo Martín Martínez Ortega, de San Francisco de Ortega. Perfecto. Bueno, don Euclides, vamos a seguir hablando. Seguro. Tenemos hasta las 4 de la tarde y después todos unidos ahí a ver el partido, la final. Ahí la Metapan. ¿Quién gana, don Euclides? Bueno, me gustaría que fuera Águila, Mira, la zona mira esa oriental. camisa. Aunque... No, mira. No, yo sé. ¿Qué le parece? Puro águila, ¿eh? Seguro. Solo Fernando me falló, no trajo la naranja. No, pero estamos. Pero son aguiluchos. Aguilucho, claro que Bueno, don Euclides, vamos a ir hablando. Ok. Gracias por el saludito a la gente allá. Ok. Bueno, Y Miguel. ha sido un placer comunicarme hacia el país, lo mismo que a la zona de Washington. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, mi querido Martín. Hoy nos hemos extendido como nunca, pero vale la pena. Con este fondito de la
La Chanchona, los alegres campesinos. Nos vamos a la primera pausa publicitaria por América, la emisora diferente. Se mueve para adelante y se mueve para atrás. Cuando los campesinos comienzan a cantar, se mueve para adelante y se mueve para atrás. Exageradamente